Señoras y señores de Expectativa, estamos en vivo este momento en la Cámara de Comercio con el licenciado Jaime Calderón López. Él está como director de un centro de mediación avalizado por el Consejo de la Judicatura. Jaime Tocayo, buenos días, ¿cómo se encuentra? Qué gusto, mi doctor Jaimito, siempre un honor ser entrevistado por usted, pues un gran profesional de larga trayectoria y muy conocido en nuestro medio, en nuestra ciudad. Un honor estar con usted, Tocayo. Gracias. Queremos saber cómo es que usted realiza su actividad de mediación. Cuéntenos, por favor. Bueno, la mediación de conflictos es un precepto legal que viene de mucha historia nacional e internacional. Consta desde la Constitución de la República de 1998 y ahora en la actual Constitución de la República está prescrito en el artículo 190 de la Constitución de la República, además de que tiene su propia ley, la Ley de Arbitraje y Mediación de Conflictos, que es la que rige el funcionamiento de los llamados centros de mediación de conflictos. En nuestro caso también tiene que dirigir o tiene que autorizar el funcionamiento de los centros de mediación el Consejo Nacional de la Judicatura. Para nuestro caso ha sido registrado con número 017, lo que nos da la oportunidad de prestar el servicio a la ciudadanía en general. Esta ley de arbitraje y mediación de conflictos que faculta a los centros de mediación a resolver cualquier tipo de controversia legal que tuviera una persona. Lo más usual cuando hay, para poner un ejemplo, lo más usual cuando hay algún conflicto de tierras, de linderos, de contractuales, de peleas, de cuestiones civiles especialmente, la ley lo dice, debe ser transigible. En vez de llegar a los consabidos juicios, demandas, engorrosos trámites en los actores de la justicia, en vez de estar pagando el dinero a un abogado, al otro abogado, que desde luego ellos también saben de la mediación y saben cómo la aplican, en vez de llegar a esos engorrosos trámites de los actores judiciales, se llega a un centro de mediación, se reúne a las partes, asistidos psicológicamente, antropológicamente, socialmente y hasta educativamente, asistidos por el denominado mediador de conflictos, que es también autorizado por el Consejo de la Judicatura, se llega a un acuerdo. En otras palabras, un poco más sencillo para que la ciudadanía, la gente entienda, los centros de mediación de conflictos son como un juzgado privado, en donde se da todas las facilidades a las personas, para eso el mediador está formado. Y un poco decir como, entre paréntesis, mediador ahora no es cualquiera. Antes se pensaba que hay un conflicto en un barrio, hay un conflicto con una comunidad, hay un conflicto entre autoridades, entre instituciones, dice, busquemos un mediador, busquemos a una persona notable. Eso ahora es ilegal, porque para hacer el acto propiamente de mediación de conflictos debe estar habilitado, calificado, titulado y registrado en el Consejo Nacional de la Judicatura, y allí entonces tendrá la calidad genuina de mediador de conflictos. Lo otro pues son actos de buena voluntad nada más. ¿Cuáles son los conflictos, las divergencias, los litigios que ustedes pueden llegar a conciliar o a mediar? Bueno, la ley mismo lo establece, dice, un poco para entender un poco rápidamente, porque esto es a veces términos legales que claro, para el común de los corrientes puede ser muy difícil entenderlo, pero para nosotros hacer comprender a la ciudadanía, la mediación de conflictos sirve para resolver todo tipo de conflictos, así en el sentido estricto de la palabra, todo tipo de conflictos, excepto los delitos penales, en donde hay pérdidas de vida, donde hay incapacidades de por vida, en donde se ha vulnerado derechos. Allí no funciona el acto de la mediación de conflictos. No obstante, aún en esos delitos penales pueden las partes rescindir de la acusación particular. Es decir, la figura de la mediación de conflictos lo que en definitiva pretende es canalizar legalmente la voluntad de las partes, y esa voluntad de las partes en cualquier parte del mundo pues es respetada siempre y cuando no vulnere derechos, no esté inmerso en asuntos penales. En otras palabras, en términos judiciales también, la mediación de conflictos es para todo lo que sea transigible. Es decir, por ejemplo, deudas entre
parientes, entre amigos. Aquí se llega a una conciliación para evitar enojos, juicios largos, gasto de recursos. Deudas, tierras, incumplimientos de contratos, incumplimiento de facturas, inquilinato, es decir, todo lo que significa en términos jurídicos, todas las acciones contractuales, porque aquí lo que inclusive sean privadas, sean públicas, sean individuales o sean de grupo. La mediación de conflictos son materias o son causas que están concomitantemente o al mismo nivel de cualquier conflicto jurídico, sea en el campo civil, en el campo laboral, en el campo migratorio, en el campo educativo, en el campo social, en el campo de la contratación pública. Es decir, ingresa, vuelvo a reiterar un poco para comprender mejor esta figura, la mediación de conflictos puede aplicarse a cualquier problema que existiera entre las comunidades, entre las personas. Por eso decimos un eslogan también: para cualquier conflicto existe una mediación de conflictos. Y en ese camino, pues, claro, lo que pasa es que no ha habido la suficiente educación para la ciudadanía. Inclusive, con todo el respeto que se merecen algunos actores de la justicia, de la administración de justicia ordinaria, desconocen la aplicación de la ley. Esta ley, vuelvo a repetir, tiene su amparo jurídico legal en la Constitución de la República, el artículo 190, la ley de arbitraje y mediación de conflictos, la autorización del órgano rector de la justicia, como es el Consejo Nacional de la Judicatura, y están en más de 20 cuerpos legales. Consta que debe recurrirse a la mediación de conflictos antes de administrar justicia, como sucede en los Estados Unidos, como sucede en Colombia nomás, pues antes de someterla a la administración de justicia ordinaria, o lo que es, mejor dicho en otras palabras, antes de someter a conocimiento de un juez o de un juicio, tiene que agotarse lo previsto en la mediación de conflictos. Vuelvo a reiterar, con mucha pena y con todo respeto, desde luego, muchos jueces, muchas autoridades judiciales, muchos notarios o notarias ignoran la existencia de esta ley de arbitraje y mediación de conflictos y no son capaces o no tienen la capacidad de orientar en esta figura jurídica a la ciudadanía en general. El Consejo de la Judicatura, como contraparte para los centros de mediación de conflictos, nos piden que orientemos, difundamos, apliquemos esta mediación de conflictos. Y ese es el camino, y gracias a usted, mi doctor Jaimito Salazar, pues que nos ayuda a difundir, que nos ayuda a explicar, a dar a conocer esta figura jurídica de la mediación de conflictos como un verdadero sistema de paz social, permite la gobernabilidad. El actual gobierno y en otros gobiernos se ha quejado siempre que en el país no hay gobernabilidad. ¿Por qué no hay gobernabilidad? Porque no hay paz. ¿Y quién impulsa la paz? La mediación de conflictos. Por algo decimos, hay que acceder a la justicia en una nueva cultura de paz. Lamentablemente, desde los profesionales del derecho, los señores abogados, distinguidos jurisconsultos, están formados desde la universidad en la cultura del litigio. No tienen la culpa los actuales abogados porque ellos son formados de acuerdo al criterio del derecho romano, que ahí lo único que pretenden es siempre la litigiosidad. En cambio, el derecho anglosajón busca de alguna manera que primero se agote la paz, primero se agote el sistema humano, el sistema sentimental de las personas, y luego se someta al litigio la autoridad competente. Lamentablemente en el Ecuador, en este tema de justicia, a nuestro modesto criterio está mal enfocado, cuando a los profesionales del derecho en las universidades les han formado únicamente para el litigio y no para la paz, como lo pregona el derecho anglosajón. ¿Dónde le encuentran al licenciado Jaime Calderón López para precisamente iniciar Bueno, este proceso? nosotros tenemos algunos convenios, empezando con el municipio de Ibarra. Tenemos un convenio para atender a todos los sectores del comercio minorista. Tenemos otro convenio con el que venimos funcionando y trabajando conjuntamente con la Cámara de Comercio y la Producción de Ibarra, en donde para todos los socios, para todos los miembros de la Cámara de Comercio, estamos prestando el servicio, en algunos casos hasta gratuito, porque hay personas que no
madres de familia, personas vulnerables que no tienen ni para la copia de la cédula de identidad y de votación. De nuestro bolsillo tenemos que darles, no como vanidad, pero sí como ayuda social. Trabajamos también con algunas organizaciones de los derechos humanos, porque complementa la cultura de paz, la mediación de conflictos, complementa con la defensa y la aplicación de los derechos humanos. Entonces, a nivel nacional e internacional e inclusive local, tenemos algunos convenios, algunos acuerdos con algunas organizaciones que impulsan, defienden los derechos humanos, son solidarios con los derechos humanos, y aplicamos allí la mediación de conflictos. En el sector migratorio, no se diga, estamos en la Cámara de Comercio, entonces ahí para atender a todas las personas tenemos otra oficina con el municipio en los altos del Mercado Amazonas, otra oficina junto a la entrada de Mapa, es decir, con los convenios que tenemos, los acuerdos que tenemos, trabajamos lo más amplio posible y vamos inclusive a los sectores rurales con las juntas parroquiales. En La Esperanza estamos para implementar ya un proyecto de difusión, de impulso a la aplicación de la mediación de conflictos. Todo eso en el campo de la formación, en el campo gratuito, en el campo de estar como ibarreños, como ibarreños, comprometidos por una nueva cultura de paz. Muy bien, licenciado. Quiero agradecerle por la entrevista y donde, por favor, los teléfonos, cuál es el mensaje a la comunidad precisamente para que se acerquen a lograr conciliar, lograr un acuerdo y no ir por el tema del litigio, porque eso lleva meses, lleva años y gasto de recursos. Por favor. Como lo hemos dicho, estamos siempre impulsando, propendiendo al acceso a la justicia en una nueva cultura de paz, aplicando la mediación de conflictos, porque es algo intrínseco en la persona. Un buen padre de familia ante un problema entre sus hijos tiene que aprender a mediar. Un buen dirigente barrial comunitario ante los problemas de sus vecinos tiene que aprender a mediar. Los docentes, los profesores, los padres de familia, las autoridades educativas, frente a los problemas que atañen en el sector educativo, deben aprender a mediar. Inclusive en el sector educativo hay el acuerdo ministerial 43412 que obliga a todas las instituciones educativas a crear, a formar el Consejo de Resolución de Conflictos Internos. Algunos municipios en el país hemos sido artífices para que se cree al interior de los municipios la oficina de mediación de conflictos. Lamentablemente en Ibarra, y hay que denunciarlo si cabe el término, en Ibarra pues no ha habido autoridad alguna que quiera buscar la paz, que quiera buscar la sana convivencia, que quiera buscar la gobernabilidad, que son aspectos humanos, son aspectos del sentimiento, del corazón, de la buena voluntad de la gente. Pero ese tipo de actividades, como no da votos, entonces las autoridades, los candidatos, no les interesa estos temas que son eminentemente sociales, porque no dan votos. Qué pena decirlo, pero así es la política en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia. Gracias, licenciado, y cuídese en esta época de pandemia. Muchísimas gracias, pues igual a todos, felicidades. Licenciado Jaime Calderón López, director del Centro de Mediación en Ibarra.